Los trastornos depresivos son el pan de cada día. La pandemia los disparó todavía más. Soy Ángela Ábalos Rodríguez, periodista de La Nación, encantada nuevamente de estar con ustedes en estas sesiones de Estar Bien, en donde para noviembre hemos tratado algunos de los temas más importantes junto a Jessica McDonald. Ella es la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional. Jessica, gracias por ayudarnos a conocer temas complejos. Hoy, la depresión. Muchas gracias, encantada también de tener este espacio, de poder intercambiar también y además llegar al público de ustedes, de La Nación también, que ojalá podamos difundir este conocimiento, que hay más apertura hacia el entendimiento de lo que hemos llamado salud mental para procurar el bienestar de la mejor manera. Y bueno, sí, es un tema complejo, la depresión. Entender que la depresión no es simplemente tristeza. Sentirnos tristes, nos sentimos tristes todos. En realidad la tristeza es uno de los sentimientos que podemos tener y muchas veces utilizamos coloquialmente estoy depre, ¿verdad? Ah, sí, la depre, me dio la depre. Exacto, es cierto. Exacto. Y bueno, también tenemos una cultura donde casi que nos dicen tenemos que estar felices siempre, ¿verdad? Entonces eso también es un poco preocupante. La dictadura de la felicidad. Entonces tenemos que sonreír, entonces ya nos estamos haciendo la máscara de felicidad porque si no, entonces no estamos en lo que se espera de nosotros. No encajamos. Exacto, eso es también otro tema. Otro tema además. Sí, pero en el caso de la depresión yo creo que sí es muy importante distinguirla de lo que es la tristeza o de tener una mala racha donde me he sentido mal y con pilas bajas o porque estoy atravesando un duelo, ¿verdad? Es esperable que cuando hemos tenido una pérdida, ahora que incluso tenemos la situación de las inundaciones, sí. Imaginamos que mucha gente está atravesando pérdidas grandes. Y eso, por supuesto, no es compatible con una gran alegría, es una situación compleja que sí nos atraviesa esta sensación de tristeza. En el caso de la depresión, ya lo que tenemos es lo que llamaríamos un trastorno o un problema mental complejo, ¿verdad? Porque lo que tenemos es, cuando hablamos de una persona con depresión, es una persona que ya está a un límite de su capacidad también de funcionamiento psíquico, en el sentido de, es como si su pila ya está, esa energía que nos habita no existe. Se apaga de alguna manera, levantarnos es difícil, cualquier tarea se vuelve muy, muy compleja, aparecen problemas, trastornos de sueño, que eso es también uno de los elementos propios de la depresión, la sensación de pérdida de apetito o de una necesidad de comer y de llenarnos con una sensación de vacío, o también muchas sensaciones como de irritación. A veces no aparece la tristeza, sino una gran irritación. Todo nos irrita, todo nos molesta. No la vemos a la persona triste, sino como enojada, pero en realidad es como que ya está al límite. Cuando estamos muy irritables es como que estamos como a flor de piel todo, como en sangre, sin piel, ¿verdad? Exacto. Todo nos duele, nos molesta, nos genera alguna emoción que a veces nos complica las relaciones con los demás. A veces no, muchas veces. Es correcto. Ese es otro punto importante. En la depresión es muy propio el aislamiento. Digamos, la persona evita las relaciones con otros, se encierra, se mete en la cama, no quiere levantarse. Duerme mucho. Duerme mucho también, o no duerme. Cambia sus hábitos. Podemos decir una persona que antes era más sociable, salía con sus amigos, le gustaba pasear, leer, socializar, que de repente se en sí misma, decimos, que se queda como atrapado en sí mismo con una sensación de dolor. Y también lo que aparece en los pensamientos es como el pesimismo, todo se interpreta como o una amenaza o algo que me va a lastimar. Es como algo que recurrentemente empieza a estar como atrapado en sensaciones de malestar y tristeza. Bioquímicamente, ¿qué es lo que genera eso? Si hay una razón fisiológica.
Claro, lo que diríamos es a nivel bioquímico que tenemos que pensar que el ser humano es integral, ¿verdad? No es que desapareció. Aquí es como la serotonina, que es un neurotransmisor, se disminuye. Y eso es fundamental para el estado de ánimo. La depresión es un trastorno anímico, ¿verdad? Entonces la serotonina es lo que nos permite también tener ilusión, sentirnos felices de alguna manera o tener contacto con el deseo de hacer cosas, de premiar nuestro esfuerzo. La depresión mucho es como la sensación de desvalimiento, de que no tenemos valor nosotras mismos. Un pesimismo extremo. Pero especialmente un ataque hacia la propia autoestima, ¿verdad? La persona deprimida no tiene un buen concepto de sí mismo, sino que se siente que no disminuida. Vale. Entonces preguntaba sobre la parte esta bioquímica. Sí es muy importante que lo que llamaríamos el hipotálamo, de alguna manera va a ser muy afectado por esta sensación de la falta de hormonas que generan a partir de los neurotransmisores como la serotonina. Perdón, Jessica, el hipotálamo, para que la gente sepa, está ubicado en... aquí cerebralmente, en la parte arriba de nuestro cuello, ¿verdad? Internamente, y que es como un aspecto fundamental para toda la que son nuestra regulación de hormonales, todo lo que tiene que ver con los ciclos del sueño, el apetito. Entonces esto, y en el caso de la depresión también se afecta lo que sería el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Entonces la persona le cuesta concentrarse, recordar, aprender, por supuesto, concentrarse. Es como si la persona estuviera nuevamente sin piel y todo es absolutamente sensible, y por eso se da la retirada, ¿verdad? Como un ensimismamiento, porque no se puede con los estímulos. Llegar a una situación de esa, un escenario así como el que usted describe, es porque esa persona, bueno, no sé si decir, ha dejado pasar muchas cosas y llegó a eso. ¿Se puede evitar llegar a un nivel de depresión como el que usted describe? Muy importante, porque lo que estamos describiendo son reacciones, ¿verdad? Donde se va como conformando un involucramiento de lo físico con lo psíquico, ¿verdad? Podríamos decir que hay personas que tienen más predisposición que otras, porque también vemos familias donde se repite también cierta tendencia. Pero hay personas que también salen adelante. Si dijéramos, hay una situación que produce tristeza y después lleva a depresión, pero ¿por qué en algunas personas con situaciones muy difíciles no caen en depresión y otras sí? Ahí lo que estamos viendo es cuáles son los mecanismos de afrontamiento que tienen las personas, ¿verdad? Cuando empezamos a sentir que nuestra energía va bajando, por eso la secuencia que hemos seguido en estas charlas, recordemos, ¿verdad? estrés, hablamos de estrés en el primer capítulo, luego de ansiedad y hoy estamos en depresión. El estrés se va acumulando. Cuando aparece la ansiedad, muchas veces todos los procesos de ansiedad después terminan en depresión, porque ahí es donde se nos consumió toda nuestra energía psíquica y no tenemos ni para el gasto, ¿verdad? No tenemos ni para levantarnos, ¿verdad? Ni para tener entusiasmos en la vida. Porque lo que decías en otra de las charlas sobre nuestra parte prefrontal, no nos llega la energía suficiente como para poder razonar, tomar decisiones. Algo típico en la depresión es la imposibilidad de tomar decisiones, y es muy importante que en situaciones de grandes tristezas no tomemos decisiones, porque vamos a si lo que predomina equivocar. Pero además si predomina nuestro pensamiento pesimista, pues no estamos decidiendo desde las posibilidades. Qué sé yo tengo algo que he apreciado muchísimo y termino regalándolo porque las cosas van perdiendo color y importancia. Y de repente era algo súper valioso emocionalmente. Es cierto, es cierto. Usted ahora mencionaba una situación real que acabamos de vivir y con las inundaciones, gente que está afrontando muchísimas pérdidas. Cuando se acumulan las pérdidas, una tras otra. Es correcto. Qué difícil. Es ahí en escenarios como esos se requiere una intervención preventiva impresionante para evitar que caigan en cuadros depresivos que uno diría son absolutamente naturales para el nivel de pérdida que ha tenido estas comunidades. Claro, lo que decías
anteriormente, digamos, lo de acumulación. Uno escucha testimonios donde hay personas que los años anteriores les había ocurrido cosas parecidas, pero este año se caracterizó donde la cuestión sobrepasó todo lo que estábamos acostumbrados. Pero este proceso de acostumbrarme a que yo estoy en riesgo, y estoy en riesgo, y estoy en riesgo, yo creo que aquí sí tenemos una gran responsabilidad como sociedad de por qué algunos sectores están en niveles de riesgo que ya lo sabemos, y esta pérdida son hasta casi que esperables. Cuando algo tan fuerte puede suceder, como sociedad deberíamos organizarnos para también prever, como lo que decís, que las personas no tengan que llegar a estos límites. Uy, es que vivir en ese estado permanente de alerta, estado permanente de estrés, con el cortisol que nunca baja, es de esperar situaciones de ansiedad, casos de depresión. Por eso la salud mental es tan importante, la prevención, la promoción de la salud. Jessica, estos temas se transforman en estratégicos para cualquier país. Y entender que no hay salud sin salud mental, ¿verdad? Porque nosotros podemos salvar la vida, pero la vida es más que un cuerpo. Es también ese ser humano que le encuentra sentido a la vida. Lo que encontramos en la depresión es ese espejo oscuro, sin color, ¿verdad? Mucha gente incluso habla de que ya no ve los colores. Eso es algo impresionante, donde ya tu vida pierde color, pues eso es lo que tendríamos que evitar. Pero aún en medio de esa oscuridad, ¿es posible encontrar una luz? Por supuesto. Como seres humanos, camino podremos encontrar, ¿verdad? Lo que sí encontramos es la dificultad de acompañar. Para muchas personas, una persona deprimida nuevamente hablábamos de la sociedad de la felicidad, vemos una persona deprimida y muchas veces la evitamos, ¿verdad? Porque además es irritable, además no le resolvemos. No, y pasa, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero cada vez es más frecuente convivir con personas en esa situación que a veces uno dice, pero ¿cómo? Si tiene esto, pero ¿cómo no ve esto? Sí, no lo ve. Correcto, no tenemos que perder nuestras casas en una inundación para que haya una depresión profunda, ¿verdad? Puede ser una sensación, y es que es esto, como que te metes a tu mundo interior y probablemente hay un montón de cosas que se van elaborando donde ya hay una distorsión de la vida o la forma de mirar la vida, ¿verdad? Si pensamos que las cosas pierden color, pues por más que tengamos un montón de oportunidades, no las vemos. No se ven. Ese es el punto, lo ve uno desde el lado de la pérdida, del vacío, de la carencia. Pero hay nuevamente usted hablaba de herramientas para afrontar. ¿Cuáles son esas herramientas que podemos buscar en nuestra cajita de herramientas para afrontar eventuales episodios, ya sean nuestros o de nuestros seres queridos? Es importante que si ya tenemos una depresión, recordemos que hay poca energía. Entonces hay que empezar pasito por pasito. Digamos, pedirle a una persona que está deprimida que salga inmediatamente, pues no. ¿Qué es lo que tenemos? Una necesidad primero, un primer paso podría ser empezar a poner pequeñas rutinas. Ok, hoy me voy a levantar, esos pequeños pasos que nos van ayudando. Hoy me voy a bañar, hoy voy a hacer esta pequeña tarea. Digamos, lo que necesitamos es ir recuperando la confianza en nosotros mismos. Entonces, un primer paso donde haya un logro, ¿verdad? Entonces, hoy sí voy a lograr arreglar las matitas. Esto, empecemos desde lo más básico, porque una persona donde no tiene energía para nada, pues tiene que ir recuperándose muy, muy poco a poco, y con la ayuda de las personas que no tienen que regañarla. Eso es lo más importante, cómo apoyar a una persona. Y cuesta, porque... A ver, la paciencia es una herramienta de los que están a la par, y el amor. Tener suficiente amor. Y la esperanza, digamos, si una persona con depresión no tiene esperanza, lo más importante es, estoy acá también, puedo acompañar, puedo escuchar que estás triste, no descalifico lo que estás sintiendo y sé que vas a estar mejor. Digamos, esto de recuperar la esperanza de que lo que sentís hoy puede ser que más adelante no. Pero claramente puede ser que haya personas que el nivel de depresión requiera también una atención profesional. Indudablemente, cuando ya estábamos hablando de depresión, la salida no es fácil a nivel
individual o familiar, pero sí con una buena orientación pues se puede ir como en este proceso de encontrar la luz al final del túnel. Es que situaciones como esta, Jessica, cuando hay una persona enferma de cualquier enfermedad, no solo es la persona, es toda la familia, ¿verdad? La que enfrenta este padecimiento. Y una depresión es un evento, complejo. Pero no perdamos la esperanza. Este espacio es también para que ustedes sepan que hay puertas que se pueden abrir, sí hay callejones que a veces parecen sin salida, pero tienen una salida. Ese es un mensaje que queremos, Jessica, que usted nos ayude a recalcar. Por supuesto, por supuesto. Pensemos que todas estas situaciones son pruebas difíciles, igual que un duelo, una pérdida. No pensamos que la pérdida será vivida igual, sino poco a poco iremos transformando esa forma de vivirla. Igual la depresión es algo que podemos atravesar y que deberíamos de aprovechar como una gran enseñanza, porque cuando hemos tenido un dolor o una tristeza, y especialmente detrás de mucha depresión hay como un sentimiento de culpa, como de un ataque hacia nosotros. No nos desvaloricemos, no nos echemos el mundo en la espalda, porque un deprimido es como, una persona deprimida es como que se carga el mundo encima, se hace responsable de todo, se siente incapaz al mismo tiempo. Pues y no, somos seres humanos. De muchas... Además, y profundamente frustrado. Entonces, recuperemos la dimensión de lo que somos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. No podemos cargar el mundo, no podemos resolverle el mundo a los demás, ¿verdad? Y muy alerta si la sensación que la persona empieza a sentir es falta de deseos de vivir, ¿verdad? Esa es una de las alertas más grandes que tenemos cuando hay una persona deprimida. No restarle importancia a cualquier manifestación que una persona en esas condiciones haga. Usted mencionaba hace un ratito nuevamente las herramientas. Una de esas herramientas también es la medicamentosa. Hablaba, por ejemplo, de neurotransmisores que no se generan en las cantidades necesarias para que el cerebro funcione. Ya ahí sí se requiere una intervención médica. Es conveniente, digamos, si tenemos una persona sin apetito, que se está debilitando muchísimo, no está durmiendo, que es de las cosas más terribles que un ser humano puede tener, porque realmente no tiene capacidad de recuperarse, pues sí es importante la consulta. No es suficiente nada más atender el síntoma, ¿verdad? Porque la medicación es algo que también las personas consideran sus efectos secundarios, pero hay momentos donde el sufrimiento puede ser tan grande que es conveniente también que un profesional valore si se requiere algún tipo de medicamento y que se vaya poco a poco en procesos terapéuticos identificando. Paralelos, exactamente. Correcto. Porque de alguna manera llaman como resetear a las personas y ayudarlas paralelamente a resolver lo que está de fondo, porque siempre hay algo de fondo. Volvemos a que la boca, que el cuerpo grita lo que la boca calla. Siempre hay algo de fondo. Claro, pero esa sensación de ahogo que tiene la persona deprimida, como que no puede salir, es como esta sensación de esa ayuda, ese salvavidas inicial, por supuesto que es una salida importantísima para encontrar cuál es el origen de ese estado anímico. Jessica, yo la quiero invitar a usted y quiero invitar a nuestros amigos, a los que nos acompañan en este espacio de Estar Bien, al siguiente capítulo, porque el siguiente capítulo vamos a hablar sobre cómo pedir ayuda, cómo aprender, cómo saber que necesito ayuda y cómo pedirla. Soy Ángela Ávalo Rodríguez, periodista de La Nación. Síganos en el siguiente capítulo de Estar Bien. Muchas gracias.